Merino nos convocó era que expliquemos qué está haciendo, que estamos trabajando con Merino en la provincia de Chubut. Chubut es predominantemente merino, tiene mucha historia en selección, en rurales, hay mucha variabilidad de productores, cada uno utiliza el mejoramiento genético de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, bueno, la idea es, esto lo preparamos en conjunto con la Asociación de Criadores. El Provino es el servicio de mejoramiento genético de rumiantes menores. ¿Sí? Nosotros estimamos los valores genéticos y estamos muy vinculados a las rurales. A ver, esto acá, ¿no? ¿Andar? Ahí está. Bueno, básicamente la idea era mostrar un poquito... A ver, cambia de puerto. Hay que prender. Bueno, básicamente esta es la distribución, este es un mapa de SENASA del año 2022 con la distribución de ovinos que tenemos en el país, con todas las razas distribuidas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y acá tenemos Chubut, donde tenemos básicamente la predominancia de las razas merino y sus derivados, por lo cual todo lo que se hace en cuestiones de mejoramiento genético, principalmente desde Chubut, no solo impacta a Chubut, sino impacta a otras provincias que están empezando a incorporar el ovino, como provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Entre Ríos y principalmente también acá en Santa Cruz. Este es el estrato de estratificación de productores ovinos en la Argentina, pero que no difiere mucho de lo que nosotros tenemos en la provincia. En la línea azul tenemos la cantidad de productores y en ese verde clarito tenemos la cantidad de animales. O sea, productores que tienen entre 0 y 100 animales en su establecimiento representan el 80% de los productores ovinos de la Argentina. ¿Sí? En Chubut andaremos cerca del 70, 75, no sé, por ahí. Luego, entre 500, 1000 y 5000, la cantidad de productores cada vez son menores los que tienen mayor cantidad. Pero si sumamos productores que tienen entre 1000, 5000 y más de 5000 ovinos, representan menos del 5% de los productores presentes en la Argentina. Y esto es importante decirlo porque las estrategias de mejoramiento genético varían considerablemente dependiendo del estrato de productores. O sea, para lo que un productor de esta escala probablemente tenga todos los estratos de mejoramiento genético, para todos estos productores trabajar en mejoramiento genético implica elegir bien los reproductores que va a usar en sus majadas generales. Y esta es la estructura típica de mejoramiento que tenemos principalmente en las razas merino. Tenemos una estructura piramidal que está en las cabañas, que son los núcleos de selección. Para que tengan una idea, en merino estamos hablando en torno de 10.000 ovejas que participan de ese estrato. O sea, todos los trabajos de selección se desarrollan acá. O sea, las asociaciones de razas es el lugar donde dicen, bueno, tenemos que enfocar nuestro trabajo para aumentar tal y tal característica. El mercado nos está pidiendo que avancemos en tal sentido. Entonces las decisiones de selección, fíjense que se toman en un número poblacional muy pequeño, pero es donde básicamente se utiliza mucha tecnología a la hora de seleccionar los animales. Luego tenemos los estratos multiplicadores, que acá es realmente donde se amplifica la genética que se genera acá. Esto puede ser a través de inseminación artificial, genética que pasa por venta de carneros. En Chubut tenemos el programa Merino Puro Registrado, ¿sí? Que es un programa oficial de la Asociación Argentina Creadores de Merino, que estos programas lo que tiene es, primero, trabajar a nivel de mantener el estándar racial, pero seleccionar en base a estándares productivos y que esa genética derrame finalmente a la población comercial, donde es que se van a expresar finalmente la selección que se genera acá en las cabañas. ¿Sí? Acá
En las cabañas se trabaja con importación de genética, que frecuentemente en merino se trae de Australia, la aplicación fuerte de biotecnologías reproductivas como inseminación artificial, transferencia embrionaria, algunas con producción in vitro de embriones, inseminación con fresco. Y un programa de mejora genética, hablado a nivel general, implica conocer o tener definido todos estos pasos. Parece complicado, pero básicamente esto se puede hacer a nivel de raza o a nivel de un predio. O sea, cada productor tiene que saber conocer su sistema de producción para ver qué tipo de animal necesita producir. No es lo mismo para todos. A qué apuntar económicamente, o sea, qué necesita mejorar. ¿Qué herramientas va a tener, que son los criterios de selección, para lograr esos objetivos económicos? Finalmente, con toda esta información, es la decisión de selección y luego ver el impacto que tengo en los programas de mejora genética. Y acá las asociaciones de criadores, en este caso la Asociación Argentina de Criadores de Merino, que tiene una principal función de diagramar y ejecutar los programas de mejora genética. Nosotros desde INTA somos colaboradores, aportamos información técnica, pero las decisiones de los programas genéticos quedan en manos de los productores. Y el objetivo de mejora persigue siempre un fin económico, ¿sí? ¿Qué necesitamos para aumentar los ingresos de nuestros establecimientos? Ya sea por aumentar la producción de lana, aumentar la producción de carne, son todos los atributos que yo necesito para incrementar mis ingresos, y lo que voy a perseguir en el tiempo es aumentar los ingresos tanto por venta de lana o por venta de carne, y tratando de identificar animales más productivos y que impacten favorablemente en nuestras majadas. Entonces, si yo quiero aumentar la lana, un objetivo directamente es, puedo aumentar significativamente mis ingresos aumentando la cantidad de lana, afinando la lana, porque son todas variables que me afectan en el precio de venta de la lana, y aumentando la producción de carne. Esto lo logro aumentando mis niveles de señalada y también mejorando los atributos carniceros de los animales que nosotros estamos seleccionando. Luego venimos los criterios de selección. Los criterios de selección es con qué herramienta nosotros contamos a la hora de seleccionar los animales. Esto no hay una receta. Obviamente que lo que afecta el criterio, el tipo de criterio que yo utilice, es el impacto y la velocidad con que voy a tener el mejoramiento genético. Por ejemplo, si yo no uso ningún tipo de información y a la hora de elegir un reproductor para mi majada o para mi plantel elijo al azar, realmente tengo muchísimas chances de errar, de que me salga mal, que lo que estoy buscando no tenga resultado. Ahora, si yo empiezo a afinar mi lápiz, empiezo a tener un poquito más de precisión a la hora de decir, bueno, este animal que yo no sé ningún tipo, lo compro porque siempre compro carneros a la misma cabaña, pero le digo que me mande los carneros. A veces me va a servir, a veces no, y eso me va a generar un vaivén de productivo que la verdad va a ser muy difícil que yo pueda llegar a mis resultados. Ahora, si yo empiezo a usar un poco más de información, las chances de tener un criterio de selección más preciso, eso va a afectar importantemente en los objetivos que estoy buscando. Y cuando hablo de acá, de afinar un poco el lápiz, es la información que yo voy a tener a la hora de seleccionar. Es conocer el animal, pero también tener información, ir incorporando información objetiva a la hora de incorporar un reproductor. Cuando hablo de información objetiva, podemos hablar de un dato fenotípico de campo, una medición, algún dato de laboratorio, y después ya podemos empezar a incorporar con eso, contando con esta información, algunos datos más genéticos que les voy a contar un poquito más adelante. Entonces, el Provino, que es el Servicio Nacional de Evaluación Genética, que tiene más de 35 años, es coordinado por INTA, pero tenemos, esto surgió de un convenio entre el INTA y 6 asociaciones de raza. Y eso ha permanecido ininterrumpidamente por más de 35 años. Gran parte de las razas ovinas presentes en la Argentina utilizan el Provino como herramienta
importante como insumo de sus programas de mejora genética. El provino básico, que es lo que muchos de los productores, muchos de los planteles, de los planteleros que tienen, que no son cabañas, es algo muy simple, hacer mejoramiento genético, la toma de datos en ovino, porque el animal le tenemos que tomar información importante una vez en la vida del animal, que es en la esquila. El que tenga experiencia con vacunos sabe que hay que empezar al nacimiento, al destete, al postdestete, al año, al sobreaño, o sea, durante casi 15 meses los tenemos que estar midiendo los animales periódicamente. En el caso de los ovinos hay que medirlos una vez en el año en el galpón de esquila, donde se toman unas muestras de lana, se pesan los vellones, se pesan los animales, y eso me permite tener una comparación de genética del lote de manejo que estoy manejando dentro de mi campo, ¿sí? Entonces cualquier productor que tiene un plantel, que son los que lo utilizan, que no necesitan ser pedigree, lo utilizan y les permite tener un mérito genético dentro del lote ese que estamos trabajando. O sea, cada plantel generalmente puede utilizar inseminación artificial dentro de sus hembras, pero después todo lo que nace se evalúa el grupo de contemporáneos y en ese caso no se requiere tener la información genealógica muchas veces cuando como es tener animales de pedigree. Entonces los datos que se colectan a campo, vean que es bastante fácil. Peso de vellón, el peso corporal, se toma una muestrita de lana a la altura del costillar. Los datos, eso se envía a los laboratorios de lanas, que tenemos 3 laboratorios de lanas habilitados para la medición, Rawson, Bariloche y Santa Cruz. Y los laboratorios nos devuelven los datos de finura, del rinde. Con el rinde sacamos el peso de vellón limpio y algunas mediciones adicionales que no todos los productores lo toman, que son largo de mecha y resistencia a la tracción, que son datos que también nos puede permitir inferir información importante a la hora de elegir un reproductor. Y el informe, que les voy a mostrar más adelante, nos devuelve este tipo de informes, ¿sí? Este es un lote que recibe todos los productores. Esta es la descripción del lote, ¿sí? El peso son datos promedios, cantidad de animales evaluados, el peso promedio para peso corporal, para peso de vellón sucio, peso, rinde el lavado, peso de vellón limpio, y luego vienen las informaciones individuales de los animales. Las informaciones individuales de los animales, estos son los datos del laboratorio, ¿sí? Estos son los datos de campo que nosotros colectamos, y estos son los datos del laboratorio, ¿no? El rinde por cada animal, el peso de vellón limpio, el diámetro de fibra, el coeficiente de variación, el factor de confort, son todas características que todos ustedes conocen, y en base a eso luego se estiman los valores genéticos para ese lote de animales. Y eso me permite tener los valores genéticos para cada característica, un índice que me permite agrupar en un solo valor, ponderar por la importancia relativa de cada uno de los caracteres y el orden de los animales. Entonces tengo este animal, que es el 801, que es el que mayor transmite, el que mejor combina el peso corporal, el peso de vellón y me afina al mismo tiempo. Entonces, con todas estas informaciones, la asociación viene y genera un caravaneo diferencial. Aquellos animales que tienen un determinado índice de selección mayor que 100 quedan dentro de lo que la asociación los clasifica como merino puro registrado. Los que tienen índice menor que 100, que son estos de acá, quedan clasificados como merino puro, y después el productor decide el destino que se le da. Pero las recomendaciones de la asociación es que es un trabajo que se tiene que hacer año a año entre los planteles y que él utilice, el productor, en su majada general, aquellos carneros que tienen índice de selección superior a 100. Los índices de selección que les comentaba recién, que me permiten, los índices de selección que me agrupan las características para aumentar al mismo tiempo peso de vellón, mantener finura y mantener carne, aumentar la cantidad de carne. Entonces me permiten, en Chubut tenemos, en merino en general tenemos 7, 8 características, pero si ustedes ven un sumario australiano tienen 23, 24 características y se hace inmanejable a la hora de tomar decisiones de selección. Con 3, 4 característicos ya es difícil. Entonces los índices de selección lo que se hace es ponderar la importancia de lo que más aporta cada una, el valor económico de cada una de estas características, y en un solo valor me indica un valor como para que yo tenga una decisión un poco más fácil. Y lo que más se conoce, que es el producto, que son los DEPs, que son lo que arrojan estos informes de
de provino avanzado y provino básico, que son las diferencias esperadas en la progenie. Y esto es una herramienta que sirve tanto para el seleccionador, para aquel productor que está en el ápice de la pirámide, pero también para quien compra carneros de campo. Esto que ustedes ven acá es un catálogo australiano. Y estas son solo las características de lana que ellos publican. Entonces tienen peso de vellón sucio en diferentes edades. Vean que ellos miden en cordero, al año, hoget y adulto, para cada uno, para peso de vellón sucio, para peso de vellón limpio, diámetro de fibra, coeficiente de variación, la curvatura de la lana, largo de mecha, resistencia a la tracción. O sea, vean que esto es solo para lana, pero después tienen 15, 20 características más publicadas en los catálogos. Y esto, el productor, quien va a comprar genética muchas veces a Australia, utiliza esta información complementaria a la apreciación visual que tienen los reproductores. Hay mucha información que no están considerados en los valores genéticos, en los DEPs, que el productor es importante que lo vea. Problemas de conformación, pigmentaciones, bocas. Esta no es la Biblia, pero sí es una información importante y de respaldo que me permite saber cómo va a ser el desempeño productivo de los hijos de estos carneros en los ambientes donde nosotros los queremos probar. Pero siempre es fundamental que complementemos la información con información visual que hace tanto a mantener los estándares raciales, que son importantes, pero más aún el tema de la funcionalidad que buscamos en nuestros sistemas extensivos de producción. Animales que puedan comer bien, que no tengan problemas de boca, que no tengan problemas de pigmentación excesivo. Las asociaciones tienen reglamentos bien claros respecto a qué se permite y qué no se permite, y todo esto tiene su implicancia hasta industrial. O con algún tipo de efecto, no. Lo que se trata justamente es de combinar esos atributos para que los animales que vamos a usar en nuestros sistemas sean productivos, pero también que no nos transmitan taras. Y a nivel de productor comercial, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante, que el productor comercial empiece a pedirle a quien le vende carneros cada vez más información. Es común que no pidan nada, ¿sí? Entonces, la atracción tiene que venir de quien demanda la genética, y es un trabajo que lo tenemos que hacer los organismos técnicos, tal vez desde las mesas donde trabajamos en conjunto, pero es algo que si no se extracciona desde abajo es muy difícil que se implante. Nosotros participamos de todas las rurales en la Patagonia, y yo diría que el 97% de los carneros que se presentan en las rurales tienen información genética, pero no la muestran los productores, ¿sí? Tienen información de DEPs, tienen información, toda la línea genealógica, y a lo sumo te presentan una línea de sangre, como mucha información. Recientemente las rurales están innovando, la rural de Trelew, en tomar mediciones objetivas. La rural de Trelew, el animal que entra, se le mide la grasa corporal, el ojo de bife, se le toma una muestra de lana, se hace un provino básico de todo el lote de carneros que se está evaluando. O sea, si entran 15 carneros, en la rural el jurado tiene aparte de la información racial que evalúa el animal con lana y sin lana, tiene la información racial del lote. Son animales que generalmente tienen la misma edad, entonces tienen información que a él le sirve de herramienta complementaria para determinar el ganador de los premios que se dan en el momento. Las otras rurales también lo tienen, pero no la usan esa información. Entonces es algo que se tiene que empezar a demandar desde abajo. Y vean, este es un ejemplo que nosotros son dos carneros. Estos son DEPs. Este DEPs, diferencia esperada de progenie, para peso corporal a la esquila, para peso de vellón y para diámetro de fibra. Este es un valor relativo a la evaluación genética. Este 2.3 kilos de este carnero, en realidad no quiere decir que tiene 2.3 kilos de vellón, sino cuánto varía respecto a otro carnero de la misma población que para esa misma característica tiene menos 1.2 kilos, ¿sí? Entonces, lo importante acá, que nosotros a la hora de elegir, decir, bueno, yo quiero elegir el carnero 1, perdón, acá se me desarmó la tabla, pero lo importante es ver la diferencia en lo que puede transmitir este carnero respecto a este.
Y este carnero, en su momento, antes de elegir y sin saber, sabíamos que había una diferencia de 3,5 kilogramos en depth entre los dos carneros, en peso corporal, perdón. En peso de vellón tenía 200 gramos más este carnero respecto a este, y en micronaje, en finura, tenía 0,2 micras menos respecto a esto. Entonces, esos carneros nosotros compramos semen congelado, lo usamos en otro campo, el campo experimental de Río Mayo, no sé si llegan a ver ahí, y evaluamos los hijos a campo, y en la primera esquila fuimos y le tomamos los datos de campo, ¿sí? Entonces, lo que uno esperaba que en promedio, voy a volver acá, la teoría dice que en promedio este carnero, los hijos de este carnero deberían tener 3,5 kilos más que los hijos del carnero 2, deberían tener 200 gramos más de vellón limpio el carnero 1 respecto al 2, y las crías del carnero 1, 0,2 micras menos que los hijos del carnero 3. Entonces nosotros fuimos, pesamos los hijos, los esquilamos, vimos el peso corporal, el peso de vellón y el micronaje, y miren las diferencias de peso de los hijos. Estos son balanzas, datos de campo. 3,52 del 3,52 el promedio de los hijos del carnero 1 respecto al carnero 2, 250 gramos más de vellón de los hijos 1 respecto al 2. O sea, es información que sirve y que claramente no es matemática, pero nos da una orientación si un carnero nos va a transmitir más o menos de una característica que estamos buscando. Entonces, muchas veces nosotros hacemos hincapié a todos los productores, que aunque sea algún tipo de información le solicitan al productor. Algún dato de laboratorio, si tienen el DEP del proveno básico, mejor, o si tienen del proveno avanzado, más aún. Luego viene el proveno avanzado, que el proveno avanzado y quien lo aplica son las cabañas en general, que el protocolo es básicamente el mismo, solo que acá se incorpora el pedigree. El pedigree es la información genealógica, tanto de línea paterna como línea materna, que lo proveen las asociaciones. O sea, simplemente lo que se hace acá es sumar el pedigree, que nos permite conectar las diferentes cabañas. Entonces, nosotros cuando hacemos el proveno avanzado, lo que se hace, se suelen ajustar algunas variables como el manejo, o sea, animales que fueron alimentados a galpón, animales que fueron a campo o que tuvieron algún tratamiento diferenciado. Nos permite comparar machos y hembras, nos permite comparar animales de diferentes años. Entonces nosotros, incluyendo la genealogía, me permite hacer un montón de comparaciones que el provino básico no me podía hacer. Y el resultado, aparte de los DEPs que yo les comentaba recién, me permite tener la estimación del progreso genético, a ver cómo avancé yo respecto, si las decisiones que yo tomé a la hora de seleccionar un reproductor repercutieron positivamente o negativamente en mi selección. Entonces, el provino avanzado lo que nos permite tener es una comparación objetiva entre animales criados en diferentes ambientes, diferentes años, en hembras y machos también, y nos permite tener esta que nosotros le llamamos las tendencias genéticas. Este es un ejemplo para peso corporal en merino. Vean que en 19 años, utilizando el provino avanzado de la población, avanzó casi 1,5 kg genético. Y este en rojo es una cabaña para ver cómo cada cabaña recibe su tendencia individual y ver cómo se va comportando respecto a la población. La cabaña es parte de la población, pero tiene su manejo diferenciado. Este es un ensayo de INTA Bariloche que culminó en el 2014, donde había un núcleo testigo donde no tenía ningún tipo de selección, y otro seleccionado utilizando información objetiva. ¿Sí? Entonces, este ensayo duró más de 14 años. El núcleo testigo se manejaba sin la selección era al azar, los apareamientos no seguían ninguna regla. En la línea seleccionada sí se utilizaban mediciones objetivas, el objetivo claramente era afinar, y a lo largo de casi 16 años, a ver si tengo acá el resultado, la misma majada manejada en conjunto, pero utilizando diferentes métodos de selección, hubo una diferencia de 1,5 kg, esto es fenotípico, ¿no? A campo, 1,5 kg de peso al destete de diferencia, 2,5 kg a la primera esquila,
3,5 kilos del peso adulto, 140 gramos más de lana limpia del animal seleccionado respecto al otro, y se bajó media finura. O sea, esta entropía de bajo costo que es el impacto importante si nos tomamos el trabajo de hacer los periodos de tiempo. Después lo que hicimos en el 2014 fue cuantificar el beneficio económico del mejoramiento genético, ¿sí? Y esto es salir del predio y cuantificarlo a nivel de población, ver qué pasó en estos programas de mejoramiento genético, las decisiones de selección que empezaban en las cabañas, pero que después esos genes empezaban a expresarse en las majadas generales, cuál fue el impacto económico a lo largo de 10 años acumulados de mejoramiento genético. Hicimos un estudio comparando las 3 razas merino, ideal y corriel, después les voy a contar un poquito más. Lo que se hizo acá es calcular por una metodología de flujo genético desde las cabañas, por el paso por los planteles multiplicadores y 10 años de beneficios acumulados en las majadas generales, cómo era el beneficio del impacto de la selección considerando las tasas de progreso genético que nosotros habíamos visto en esa población que nosotros... Entonces, el beneficio económico en merino astado, considerando 10 planteles de pedigree, que eran en el momento que iniciamos los trabajos, que utilizaban el provino avanzado, 32 planteles de los pueblos registrados que son los multiplicadores, y después todas las majadas similares de merino astado de Argentina, estamos hablando de cerca de 2 millones y medio de ovejas. El beneficio acumulado por el incremento en lo que es cantidad de lana, calidad de lana, que es repercutida directamente en la finura, y lo que es calidad de carne, en merino tuvo un beneficio económico adicional, ¿no? De 7,7 millones de dólares en el lapso de 10 años. En el caso de la raza Corriedale, fue un poco menos de $1 millón, y en el caso de la raza ideal fue $100.000. La explicación que encontramos acá es que, bueno, que estas dos razas, bueno, el tema lanero obviamente tracciona fuerte, y no tienen la estructura bien definida de planteles, multiplicadores y majada general que le permita amplificar esa genética. O sea, ese estrato de multiplicadores que yo les comentaba al principio es fundamental para el mejoramiento genético, porque me permite realmente masificar todo lo que estamos seleccionando en las cámaras. Y hablando un poquito así y siguiendo un poco la lógica de la charla de Andrés, los programas de mejora genética también se están repensando. O sea, están pensando mucho más allá de lo que es la producción. O sea, no necesariamente estamos mirando solo en las cuestiones productivas, sino hay un montón de las cuestiones que están surgiendo y que la genética tiene que aportar soluciones y complementarse con otras ramas de la ciencia para poder... Hoy, si alguno ve catálogos australianos, ya se está hablando de selección genómica. Por ahí para nosotros nos parece algo muy lejano, pero vean cualquier catálogo o cualquier página de Sheep Genetics de Australia, van a encontrar información genómica. Esto nos está permitiendo empezar a ver, primero, el objetivo de esto es aumentar la precisión, tener cada vez más precisión del valor genético del animal, tener más precisión y a una edad menor. No necesito, para que tengan una idea, los que conocen el sistema de mejoramiento lechero, muchas veces para que un toro tenga un poco de información confiable, con buena exactitud, tiene que destetar a sus nietos, entonces son casi 8 o 9 años. Hoy esa información de esos toros se tienen cuando son terneros todavía. O sea, el animal nace, se hace el secuenciamiento genético que nos permite detectar variaciones de base de estos únicas. Estas variaciones aportan variabilidad y están asociados a cambios o polimorfismos en las producciones. Para que tengan una idea, se analizan en torno de entre 70 y 700.000 variaciones al mismo tiempo de estas variaciones a nivel genómico. Eso nos permite por ahí estudiar características que se nos hace muy difícil, por ejemplo, resistencia a parásitos intestinales. Ustedes dirán, bueno, en merino no es un problema los parásitos intestinales en la Patagonia, pero nosotros vendemos genética a Buenos Aires, Entre Ríos, donde sí están empezando a tener problemas. Uruguay tiene un problema terrible con los parásitos intestinales, lo que están haciendo, están avanzando,
en criterios de selección genómico para ver, de minimizar el impacto de los medicamentos. Y por otro lado, volvemos siempre a lo mismo. La nueva mirada de las producciones, estamos buscando animales que sean más productivos, pero que sean más sanos, que estén sin estrés, adaptados a su sistema de producción y que generen un menor impacto ambiental a la hora de producir. Entonces, ese es el desafío y los programas están empezando a mirar esas variables. Nosotros en Merino, para que tengan una idea, del 2012 que estamos trabajando en eficiencia, empezar a incorporar nuevas características, porque la eficiencia de selección, más en nuestros sistemas extensivos de producción, tiene un impacto enorme, no solo en la productividad, sino en la adaptación de un animal a una situación de restricción forrajera. Y lo que se hace para medir eficiencia, generalmente lo que sí o sí lo que tenemos que saber es conocer el consumo. Ver un animal cuánto consumo y en base al consumo que nosotros vimos, nosotros estimamos si realmente ese animal, en base a lo que se espera, en base a su peso metabólico, en base a su requerimiento energético, si comió más o menos de lo esperado. Y nosotros empezamos a ver que hay una variabilidad enorme en lo que se espera y lo que se observa para una determinada ganancia de peso. Estos extremos son animales que, en base a lo que se esperaba que comiera ese animal para alcanzar una determinada ganancia de peso, ese animal tuvo unos requerimientos energéticos muy inferiores a otros animales que por ahí requirieron más. Entonces lo que empezamos a ver es que hay variabilidad para estudiar, para seleccionar, pero bueno, son características que son costosas. Y ustedes me dirán, pero hoy estoy muy lejos como productor de empezar a incorporar este tipo de características. Hoy la idea de las asociaciones y en todos lados los que están trabajando son en centrales de prueba de carneros que midan esto, o sea, que los productores traigan sus carneros, que las razas vean un esquema donde puedan trabajar y medir estas características, porque son características que están asociadas a otras características, como ya vamos a ver un poquito más adelante, hasta con la emisión de gases de efecto invernadero. Hoy todo el mundo está en boca de todos. Esto es INEA, estos son nuestros compañeros nuestros de INEA. Mire, esto sale de los diarios de Uruguay. INEA y Merino trabajan en DEPS para emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, nosotros decimos, uy, yo quiero aumentar peso de vellón y estoy viendo si puedo medir en la esquila, que se me complica, que no tengo la balanza. Uruguay hace tiempo que invirtió en centrales de estrategias para medir no solo eficiencia, sino ver ese animal, cómo impacta. También se ve que hay una variación importante a nivel de individuos. Y este es un diario, ¿no? INEA trabaja en la oveja más deseada, eficiente, resiliente y que emita menos metano. Bueno, son cosas que de a poco vamos metiendo, que las asociaciones lo van demandando porque no es un requerimiento nuestro, pero es un requerimiento de quien nos compra nuestros productos, principalmente el área del exterior, quiere saber cómo producimos y cómo impactamos en el medio ambiente. Así que, bueno, yo creo que eso era más o menos lo que queríamos decirles. Disculpen si fue muy rápido, bueno, teníamos poco tiempo, pero bueno, a disposición.